de otro tema importante a Gustavo Mura. Gustavo Mura también es periodista, analista político nacional, internacional y escritor sobre el panorama de Argentina en lo político electoral, porque resulta que Javier Milei, el candidato, obtuvo mayor porcentaje de votos en las primarias. Permítame que lea y ponga en contexto del estímulo.com, entre otros medios que destacan este hecho, este resultado del fin de semana, que ha generado mucho entusiasmo en la población de Argentina, pero que igual queremos revisar con el periodista qué significa y de cara a las próximas elecciones también y a lo que hasta ahora viene siendo, por ejemplo, la izquierda y el peronismo en ese país. El libertario economista Javier Milei dio la sorpresa este domingo 13 de agosto en las primarias de Argentina al lograr la mayor votación y disputará la presidencia a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, centro derecha, y al ministro de Economía Sergio Massa, del peronismo. En un país marcado por la crisis económica, con una inflación que llega al 115% interanual, pobreza en aumento 40%. El discurso de Milei contra lo que llama la casta política capitalizó el descontento y consigue 31,53% de los votos en su primera elección nacional con su partido La Libertad Avanza, con 73,32% de las mesas escrutadas. Y estos resultados fueron recibidos con euforia, además, en la sede de la campaña de los libertarios, donde los altoparlantes hacían sonar el rock. La gente acompañó el proyecto porque Milei representa la esperanza de un cambio verdadero, que se termine además el robo de la casta política. Eso fue parte de lo que dijo la candidata a legisladora de la AFP, Lilia Lemoine. Pero igual, aquí me detengo para hablar con Gustavo Mura sobre esto y más. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, está cambiando la percepción política y el comportamiento político en Argentina por parte de la población en Argentina, en ese país que siempre se ha inclinado además y siempre ha tenido una tendencia evidente hacia el peronismo incluso? Gustavo, buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Me pareció haber escuchado que dijiste unos guarismos que creo que no corresponden. Lo de mi ley es del 30%. El número. Creo que, Porque vos estos dijiste datos el entonces está 50, pero equivocado. no, es el 30%. Por ahí la confusión surge en la sumatoria de Milei y Patricia Bullrich. Ahora ella capitaliza el 28% de lo que es Juntos por el Cambio. Ujú. Entre ambos totaliza un 58%. Y ahí es Mm. donde empezamos a encontrar un poco la explicación a este comportamiento que está teniendo la Argentina. Creo que la razón fundamental por el cambio de color o de ideología en la Argentina no pasa por, perdón que recurra y que me tache a mí mismo la palabra ideología, no pasa por las ideologías, sino que pasa por las conveniencias. A la Mm. Argentina hoy le conviene esa ideología. Hoy le conviene esa ideología y se ha dado cuenta de que lo que venía haciendo, lo que venía ensayando hasta el presente no le daba resultado. Son 75 años de peronismo. Mm. Y la verdad que si hubiera sido un modelo exitoso, hoy estaríamos hablando de Suiza y no de Ujú. Argentina. Y evidentemente el peronismo ha fracasado en todas las formas en que se ha presentado. Se ha presentado por derecha, se ha presentado por izquierda, se ha presentado por derecha nuevamente y se ha presentado por izquierda los últimos 20 años. Y la Argentina no hace otra cosa que caer cada vez más por el barranco, Ujú. teniendo dirigentes peronistas. Entonces, se presenta dos personajes, vamos a ponerlos así, y no lo digo peyorativamente, dos personajes que dicen, hay que romper con el sistema como está hasta ahora. Uno lo plantea desde la ruptura total y absoluta, que es, somos nosotros y nadie más que nosotros los que podemos cambiar a la Argentina, que es Javier Milei. Ujú. Y la otra persona o el otro personaje es Patricia Bullrich, que dice, somos nosotros y podemos acordar con unos pocos los que podemos cambiar a la Argentina. Y ahí entonces tenemos este 58% de explicación, Ujú. que si me permite eso también te voy a dar ahora digamos, un panorama, si se quiere, un corte sociológico de cómo quedó ahora la Argentina compuesta. Muchos hablan de los tres tercios. Y la verdad que no es los tres tercios, es menospreciar
al electorado. La Argentina quedó dividida en 4 cuartos. Un cuarto le corresponde al peronismo. Un cuarto le corresponde al voto bronca, que es la gente que no fue a votar, gente que votó en blanco o que anuló su voto, que es el 25% y hasta más también. Ujú. Y luego tenemos los otros 2 cuartos que están prácticamente empatados, 28-30, que es lo que veníamos hablando, entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, Milei y Bullrich. Ellos son la expresión de una Argentina que va de centro derecha a derecha. Ujú. Yo, la verdad, no llamaría ultraderecha, porque me parece que una posición ultraderecha no está representada en mi ley en su totalidad. Tiene un componente de ultraderecha, es cierto, pero no está representado en su totalidad. Y también es cierto que el partido de Juntos por el Cambio tiene un centro y una centro derecha, pero el centro es muy poco y la centro derecha es mayor. Lo puedo descomponer, es eso que te estoy explicando. El centro es el 11% que votó por Horacio Rodríguez Larreta, que ayer perdió. Y el Ujú. 18% restante es el que votó a Patricia Bullrich, que es centro derecha. Entonces, de esa manera está compuesto de la Argentina. Un 58% de la población es de centro derecha. Y luego tenés esa parte de la bronca que está expresada en ese 25% que no fue a votar. Lo poco que le quedó al peronismo. Ese peronismo que sigue sosteniendo que hay que administrar con justicia social, que hay Sí, sí, que sí. favorecer al desamparado, pero a costa del que tiene trabajo, pero el que tiene trabajo resulta que tiene una carga impositiva brutal, se cansó de ser la teta que amamanta al cachorro que no quiere caminar, entonces de esta manera es como la Argentina hoy se comporta. Milei no Pero, supo capitalizar, ujú. Patricia Bullrich también, y Macri, el expresidente Mauricio Macri, es el que clarificó a los votantes de Juntos por el Cambio cuáles eran estas dos tendencias, porque hasta hace una semana Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta eran prácticamente lo mismo, pero Macri hace una semana dijo, Patricia es la persona que no va a negociar con el peronismo, Horacio es el que va a negociar con el peronismo. ¿Qué dijo Larreta en ese momento? Lejos de desmentirlo, dijo, es que si no negocio con el peronismo no puedo gobernar. Eso cambió a la gente. Ujú. Lógico, peronismo que no se puede despreciar tampoco, porque 26,27% postula Massa, la verdad es que para nada despreciable, está casi el 30%, todavía hay un espíritu muy peronista en muchos, ¿no? Sí, si lo mirás desde ese lado, si vos adherís a la teoría de los 3 tercios, sí, pero estás menospreciando al 25% de gente que no lo votó, ni a él ni a ningún otro. Ni a Y ese ninguno, agotados. 25% es la laguna de donde tienen que pescar tres. Claro, claro, que está agotado, obviamente, de la política como se viene haciendo en Argentina y en otros países, además, con una tendencia pendular, que no es para nada saludable, te vas de la izquierda a la derecha y así andan, y al final, bueno, todos dentro de un marco muy populista, básicamente vendiendo o ofreciendo falsas promesas, pseudo cambios, y al final lo que ves en la práctica y en la realidad es a una élite, a un grupito beneficiado y a la mayoría todavía perjudicada. Es la misma dinámica de muchos países de la región, además latinoamericana, pero también podemos hablar de otras regiones del mundo. Y ahí la pregunta, Gustavo, de acuerdo a esa percepción absolutamente válida y el agotamiento absolutamente válido de aquellos que se abstuvieron, bueno, que decidieron no participar o reclamar con el voto, no votando. En ese caso, ¿cuál es la tendencia para las presidenciales? Hablando específicamente de estos dos, de Milei y de Ulrich, ¿qué es lo que puede pasar de cara a esas presidenciales y a esa pesca que deben hacer dentro de los muy, muy molestos y desactivados? Por eso es que yo considero fundamental ese 25% de voto bronca, el que no fue a votar. Porque si nos atenemos al resultado de ayer, Ujú. el 30% que votó a Milei no va a cambiar el voto. El 28% que votó por el cambio tampoco. Y entonces,
en lo que se refiere al peronismo, va a tener que buscar en algún lado para poder vivir, porque si no se asfixia, porque por más que diga tengo un 26%, un 27%, pierde frente al 28%. Entonces, Mm, ¿dónde va a nutrirse? ¿De dónde puede sacar votos? Sola y exclusivamente va a sacar de esa laguna que yo te dije que es el el cuarto sí. cuarto, que es el 25% de gente desencantada con el sistema político. ¿Podrá convencer un Sergio Massa que había dicho, porque también hay que mirar ahora el personaje de Sergio Massa, Massa había dicho hace 4 años, yo voy a combatir a los ñoquis de la cámpora. Hoy está con los ñoquis de la cámpora. Mm, Massa dijo hace 3 meses, yo voy a derrotar la inflación, por eso voy a ir de ministro de Economía. La inflación que viene va a ser del 10% mensual, la actual es del 150 anual. ¿Va a poder convencer en esa laguna a algún pez que se le engancha a su anzuelo? Yo no lo creo. Por eso es que yo digo que hay que mirar que ese cuarto cuarto es ujú, precisamente el definidor de la próxima elección. mm, La próxima elección, de mantenerse como hasta ahora, se va a definir entre dos tendencias de derecha, centro derecha y derecha. El peronismo queda fuera. Y ojo, que si queda fuera el peronismo, no es que la Argentina va a ser inviable. Yo creo que por el contrario, quedando fuera el peronismo y teniendo las bancas de representación que van a tener tanto el partido de derecha como el partido de centro derecha, que son Patricia Bullrich y Javier Milei, los que irían al balotaje, la verdad, creo que la Argentina va a cambiar en algún sentido. No sé si para bien o para mal, eso lo dirá la claro. historia. Pero que va a Ninguno, cambiar, va a cambiar. ninguno de ellos tiene rasgos autoritarios, correcto. Pueden ser de derecha, acercarse un poco a la derecha extrema algunos, como dices tú, por ejemplo, en el caso de Milei, pero no tienen rasgos autoritarios, ¿cierto? Yo la verdad que uno desde la vehemencia de la tribuna uno puede llegar a considerar que Milei tiene un rasgo autoritario, un sesgo. Mm, Yo lo conozco, yo sé que no lo tiene. No es que soy amigo, digo que lo conozco porque es alguien que no es que vino, no es alguien que llegó ayer. Lo que digo es, yo lo conozco porque conozco su historia como economista, conozco su pasado. Es una persona racional. Lo que pasa es que está harta del sistema político como vino comportándose hasta ahora. claro. Es probable que haya dentro de su fuerza algún componente autoritario. Eso no lo descarto. Ahora, ¿no lo hay acaso en Unión por la Patria? ¿O acaso Mm, Cristina Kirchner no es autoritaria? Es ujú. absolutamente autoritaria. El comportamiento del kirchnerismo es autoritario, es Y por eso casi te pregunto. despótico. Y entonces, en qué quedamos? Solamente Sí. nos cae mal el autoritario, entre comillas, de derecha y al autoritario de izquierda lo perdonamos porque es romántico. Ah, Me no, pero parece por que eso te ahí es donde hay pregunto, que mirar. Gustavo, porque a mí me caen mal todos los autoritarios. La verdad que yo no puedo con esa Claro, gente que pretende pero controlar la vida claro. de la población y una minoría haciendo de lo que le da la gana por una mayoría. Pero bueno, lo otro que te quería preguntar con relación a la campaña, básicamente, bueno, hacia dónde apuntan si es que tienen que hacer algún tipo de alianza adicional o lo que está, lo que hemos mencionado, que es Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, básicamente son los que van a esa contienda y es de lo que vamos a estar hablando en los próximas semanas, meses. Y mira, derrotado el peronismo, vamos a Ujú, poner una hipótesis, derrotado el peronismo, ese peronismo se descompone, mm, se desintegra y queda por un lado el kirchnerismo y por el otro lado lo que se denomina Frente Renovador, que era la fuerza de Sergio Massa. La fuerza de Sergio Massa, ustedes saben cuál es el pasado de Sergio Massa, es liberal. Massa era un hombre de la UCD, la Unión del Centro Democrático, de Álvaro Alzogaray, es liberal, es de derecha, es un hombre de las empresas, es un hombre vinculado al establishment. Sergio Massa es dialoguista y Sergio Massa es componedor. Por eso es que le cae mal al kirchnerismo y se lo tuvieron que tragar como uno se tiene que comer un sapo muchas veces. Bueno, la mm, cuestión es que
una vez que el peronismo sea derrotado, ese peronismo se desintegra y van a quedar dos peronismos, el de derecha y el de izquierda. Y en el peronismo Ya. de derecha se va a poder negociar, y va a poder negociar Patricia Bullrich o Milei con ese peronismo de masa, con el que no va a poder negociar nunca nadie, porque nadie va a poder negociar porque no negocian con nadie, es con el kirchnerismo. Por eso es que yo digo, miremos también el componente y el sesgo autoritario de ese peronismo de izquierda que la Argentina tuvo durante los Sí, últimos señor. 20 años. Esta es la Ni realidad. hablar. La conocemos bastante. Bueno, te Mm. agradezco mucho por toda la información que has compartido, tu punto de vista. Además, Gustavo Mura es periodista, analista político nacional e internacional, es escritor, hablando del panorama político argentino a propósito del resultado de las primarias, en la que Javier Milei obtiene el mayor porcentaje. Por lo pronto, bueno, sería el favorito, pero igual explicó perfectamente cómo se divide hoy en día lo que es el componente político e ideológico de la población, y esperemos que a ver cómo transcurre pues todo este proceso en el que repaso además los resultados que los compartía en el recuento y también los compartió él. En Argentina en esas primarias queda Javier Milei con 30,1% de los votos. En segundo lugar, con 17% de los votos, Patricia Bullrich ya queda en el segundo lugar con 28,3%, Juntos por el Cambio, es decir, la coalición. El periodismo representado por la coalición gobernante Unión por la Patria, encabezada por el ministro de Finanzas Sergio Massa, logra 27,2%, el peor resultado desde el año 2011, y el otro porcentaje significativo, como bien dice, es aquel muy molesto del argentino que decidió sí, ok, listo, asistir porque era obligatorio, pero anuló su voto. Una forma de protesta válida y a tomar en cuenta para lo que son las presidenciales, y ver cómo pueden capitalizar en ese grupo significativo de argentinos muy molestos con la política como se viene haciendo en ese país. Gracias una vez más, Gustavo. Son las 3:51. Me toca hacer